iniciar. Entonces esta es la hoja de trabajo número 1 de tercero básico, de la clase de matemáticas. Muy bien. Entonces tenemos acá. La primera parte de la hoja dice, representa los siguientes números en la recta numérica. Utilizar la parte de atrás de la hoja o una hoja adicional. Esto pues queda a su decisión, ¿verdad? Si ustedes desean hacerlo atrás de la hoja o en una hoja adicional, de preferencia de cuadrícula. En caso de que sea una hoja adicional, recuerden que se debe de engrapar a la hoja de trabajo para que no se pierda, ¿verdad? Porque yo no voy a estar buscando entre todas las hojas si hay alguna otra hoja de matemáticas. Entonces, sí es necesario que cualquier hoja adicional vaya engrapada con la hoja de trabajo. Bueno, entonces aquí pues hay algunos números, así voy a pedir que escojan dos números de los que están acá para poder graficarlos en una recta numérica. Los demás, pues ustedes lo van a hacer. Menos 2.5. Menos 2.5 y ¿qué otro? 7 medios. 7 medios. Ahí está. Estos dos son los que yo voy a graficar. Entonces, primero recuerden que debemos de trazar nuestra recta. Bueno, como primero vamos a hacer el menos 2.5. Como este número es negativo, recuerden que habíamos dicho que, entonces el 0 lo vamos a marcar del lado derecho. Ahí está. Y el menos 2.5 entonces va el menos 2.5 va hacia la izquierda. Entonces vamos a marcar espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Podría seguir marcando espacios, con eso me va a alcanzar para poder hacerlo. Y voy a marcar, miren. Aquí tengo el 1, este es negativo. Menos 2, menos 3. Si se dan cuenta, nos están pidiendo menos 2.5. Entonces yo pregunto, ¿el 2.5 en dónde está ubicado? ¿Será que está entre el 2 y el 1 o está ubicado entre el 2 y el 3? El 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. Y si se dan cuenta, pues 0.5 significa la mitad, ¿verdad? Entonces, entre el número 2 y el número 3, marcamos ahí en la mitad. Marcamos nuestro punto. Y ahí vamos a colocar que ahí tenemos el menos 2.5. Muy bien. Entonces, así sería la gráfica de ese menos 2.5. Recuerden que los otros números que están ahí, ustedes los van a representar en la recta numérica. Es el 0, el menos 1, el 2, 2.5, el 3 cuartos, 5 octavos y el 6 tercios. Entonces ahora yo voy a representar entonces el 7 medios. ¿Sí? 7 medios. Bueno. Entonces siempre se inicia por trazar la línea recta. Ahora, ¿ese 7 medios es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Entonces el 0, recuerden, lo vamos a marcar ahora en el lado izquierdo. Ahí está el 0. Bueno. Y cuando es fracción, recuerden que habíamos hablado que el denominador es el que me indica cuántos espacios hacer. Entonces aquí voy a hacer 2 espacios. Una vez hago los 2 espacios, entonces escribo el número 1. Ahora, el numerador me dice cuántos marcar. Dice 7. Entonces esos 2 espacios no me alcanzan para marcar 7. ¿Qué debo hacer entonces? Hacer otros espacios más. Siempre en la misma cantidad. Entonces aquí hice otros 2 espacios más. Entonces ahora me va a continuar el número entero 2, ¿verdad? Que es el que sigue después de 1. Aquí tengo 4 espacios en total.
pero de igual manera no es suficiente para poder marcar 7. Entonces hago otros 2 espacios más. ¿Aquí qué número seguiría? 3. 3. 3, ¿verdad? Entonces, en el número 3, ahí tenemos ya 6 espacios, pero igual no es suficiente para el número 7. Vamos entonces a marcar. Hay otro. Y aquí tenemos 4. Aquí ya tenemos 8 espacios, entonces ya es suficiente para marcar el número 7. Entonces contamos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí marcamos el punto y vamos a colocar la fracción. 7 medios. Entonces de esta manera es que se grafica. Entonces eso era para que ustedes pudieran recordar entonces cómo hacer. Profe, Sí, díganme. explique otra, es que no entendí. Eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Es que yo no estuve la semana Los pasada. porque videos no me están en el habían canal. dado. Bueno, gracias. Entonces, miren, no puedo seguir explicando porque si explico más acá, ya no voy a poder resolver de lo demás que hace falta en la hoja. Entonces, sí es necesario. En caso de que finalizáramos antes con las demás, entonces regreso a esta parte y le explicaría una más. Entonces, tenemos acá. La siguiente parte de la hoja dice, completa la siguiente tabla marcando con una X el conjunto al que pertenece cada número. Entonces, aquí tenemos los diferentes conjuntos que nosotros estuvimos viendo. La R, recuerden que son números reales. La I son los números irracionales. Q son los números racionales. Z son los números enteros. N son naturales. La letra I minúscula es de los números imaginarios y la C es de los números complejos. Entonces vamos con el primer número. Menos 2.55. Bueno, ¿a qué conjunto pertenece? Primero ya sabemos de que este es un número real. Esta es la primera clasificación. Ahora, irracional no es porque no tiene decimales infinitos. Racional sí es. ¿Sí? Como está entre los números reales, sí es racional. Ahora, entero, ¿será que es un número entero? Sí. No es porque tiene punto decimal. ¿Verdad? Así va. Los números enteros no tienen punto decimal. O entonces, por lo tanto, tampoco va a ser natural, porque natural son números enteros positivos. Imaginario no es porque no tiene la letra I. Y complejo, ¿será que es un número complejo? Sí, profe. Bueno, lo está diciendo así al azar, pero por pura suerte tiene razón. Bueno, ahora tenemos el número 8. Este también es real. Irracional no es porque no tiene números decimales infinitos. Racional sí es. ¿Este 8 será número entero? Sí. 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 Y como es positivo, también es número Natural. natural. No es imaginario porque no tiene la letra I. Y si es complejo. Recuerden de que habíamos dicho que todos los números son complejos. Ah, Raíz de 17 es real. sí. 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 ¿Es irracional? Sí, Sí. porque la raíz de 17 no es un número exacto. Entonces ahí nos va a dar decimales infinitos.
Si es irracional, automáticamente descartamos racional, entero y natural. No es imaginario y Porque no tiene complejo. la I. Complejo sí va a ser. Ahora tenemos 7/6. ¿Es un número real? Sí. 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 ¿Es irracional? No es irracional. No. ¿Racional? Sí es. Entero y natural no va a ser porque es una fracción. No. No es imaginario porque no tiene la letra I y complejo sí. Sí es. Menos 2i. ¿Es un número real? Sí. No. No. Es imaginario. Es un número imaginario. ¿Sí? Automáticamente. Como es número imaginario, recuerden que aquí habíamos dicho que en los números imaginarios también hay enteros, hay racionales, hay naturales, hay irracionales. En este caso no vamos a clasificarlo así, solamente imaginario. Y si es imaginario, también es Complejo. 3 menos 8i. Es Este imaginario. es un número, Imaginario. lo vamos a marcar únicamente como complejo. ¿Sí? ¿Por qué complejo? Porque este tiene dos partes. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces no lo podemos clasificar como real porque tiene imaginaria. Y no lo podemos clasificar como imaginario porque tiene real. Solo como complejo porque es el grupo que forma a los dos. Menos 6. ¿Es un número real? Sí. ¿Es irracional? No. No. Racional, sí es. ¿Será que es un número entero? Sí. No. Sí es entero porque no tiene decimales. Natural no es porque los naturales son positivos y este es negativo. No es imaginario y complejo, sí es. Después pues tenemos acá el número Euler. Este es real, es irracional y complejo. Esas son las clasificaciones que tenemos ahí. Ya nos queda poco tiempo, vamos a ir a la otra. Dice, escribe la representación decimal de las siguientes fracciones y a qué tipo pertenece. Decimal exacto, decimal periódico puro, decimal periódico mixto. Por cuestión de tiempo, solamente voy a resolver uno. Entonces, por favor, elijan el que quieren que resuelva. 11 quintos. No, 13 quinceavos. 13 quinceavos. Menos 13 13 quinceavos. quinceavos. Los 13 quinceavos. ¿Cómo es que lo hacemos? Haciendo una división. El número de arriba es el que va a ir dentro. Y afuera el 15. 15 no cabe en 13. Entonces vamos a colocar 0. Colocamos el punto decimal y podemos agregar un 0. Ahora me pregunto cuántos 15 caben en 130. En este caso pues van a ser 8. 8 por 15 es 120. Restamos y aquí pues nos van a quedar 10. Agrego 0. En 100 me caben 6. 6 por 15 es 90. 100 menos 90 nos va a quedar 10. Aquí ya nos vamos a dar cuenta que hay un periodo, miren, porque volvió a salir el número 100. Entonces aquí va a seguir con 6. Ahí terminó la representación. Bueno, este es decimal. Entonces aquí vamos a escribir primero el número. Menos 0.86. Como este 6 se repite, entonces le colocamos una línea sobre él, ¿verdad? Y según lo que nosotros vimos la semana pasada, entonces, ¿a qué grupo pertenece? ¿Es exacto? ¿Es Decimal puro? periódico ¿O es mixto. mixto? Periódico mixto. Periódico mixto. Entonces ahí está. Es periódico mixto. Y le escribimos. Ahí. De esa manera es entonces que se hace
esa parte. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir con la última parte, que es escribe la propiedad de los números reales que se aplica en cada caso. Aquí, ojo, no es ¿No operar. me puede subir un poquito? Lo de arriba no Dice- lo vi mucho. Escribe. ¿Cuál? Lo de la tabla, un poquito más arriba. La tabla no la había hecho. Va un Ese solo me poco faltaron despacio. unos dos ahí. Va un poco despacio ahí, copia. Bueno, entonces, no es operar, solamente identificar qué propiedad es. Nosotros hablamos de diferentes propiedades, la conmutativa, distributiva, asociativa, el inverso multiplicativo, el inverso aditivo, el elemento neutro, ¿verdad? Esas fueron las propiedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar. Miren, este dice 5 más 2x y acá dice 2x más 5. ¿Qué es lo que pasó ahí? Solo cambió el orden de los números. Entonces, ¿qué propiedad será? ¿En qué propiedad solo cambia el orden de los números? 2x más 5. No, propiedad Conmutativa. conmutativa, ¿sí? Entonces a la par venimos y decimos conmutativa. ¿Sí? Aquí no es de responder al azar y colocar cualquier cosa, no. Tengo que analizar lo que dice. Miren, ahora dice aquí 7 por 3m. Y en el otro dice 7 por 3 y afuera está la m. Si se dan cuenta, hay dos grupos, pero cambió el orden de los números que están en el grupo. ¿En qué propiedad cambia el orden en que se forman los grupos? Cuantitativa. Inverso aditivo. No, Cuantitativa. no, esa no es una propiedad. Ah, Ya le dije que no es decir al azar. Es asociativa. La propiedad asociativa es la que dice que no importa el orden en que se forman grupos. Entonces, así es como se debe de trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes propiedades. Entonces, ustedes recuerden esto. Conmutativa es el orden de los números. Asociativa es el orden de los grupos. Entonces, si ustedes miran un grupo. Distributiva es primero hacer las multiplicaciones. ¿Sí? O vamos a decirlo así, repartir la multiplicación. Y después sumar los resultados. Ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuál tenemos así que sea distributiva? Es esta, miren. Al principio dice X y dentro del paréntesis está Y más Z. Aquí ya no hay. Aquí ahora primero hay multiplicaciones, X por Y, X por Z. Si se dan cuenta, la X solo estaba una vez. Ahora está repartida a los dos elementos. Y los otros son los del elemento neutro y de los inversos. Entonces, aquí vamos a estar terminando el día de hoy. Las siguientes propiedades pues les quedan a ustedes identificar. Profe, Recuerden que a solamente es 5 es escribir. la suma y los resultados. ¿Cómo? La 5 era respuesta y suma y los resultados. En la 5, en la que está aquí marcada. ¿Eh? Esta es distributiva. Es distributiva.